Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a responder a una duda que recibí por las redes sociales, muy importante para el uso de un estéreo, un procesador de 4 canales de salida y el uso de 2 amplificadores. Un amplificador de 4 canales y un amplificador monoblock, un canal para el bajo. Aquí sí tenemos como canales de entrada, vamos a tener típicamente de 4 más 2 canales, son 6 canales, pero el procesador tiene solamente 4 salidas. Entonces, ¿cómo podemos usar el procesador para un sistema como este? Tenemos 2 opciones muy sencillas para este uso. Entonces, vamos a hacer las 2 opciones y ver cuál es la mejor para cada tipo de sistema. Entonces, vamos a empezar conectando el estéreo al procesador. Listo. Entonces, de la salida RCA del estéreo, estamos aquí en la entrada del procesador. Entonces tenemos aquí izquierdo y derecho, por ejemplo. No hay problema. Ahora vamos al primer ejemplo de cómo podemos usar las 4 salidas en los 2 amplificadores. En este punto vamos a usar de una manera más sencilla, que es tomar aquí un como izquierdo, 2 como derecho. Ok, tenemos aquí izquierdo, derecho. Ahora vamos a poner 2 RCA-Y. Aquí entonces tenemos izquierdo, los 2 abajo. Y aquí derecho, los 2 arriba, por ejemplo. Entonces tenemos izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Entonces tenemos aquí izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Pues los 4 canales están correctamente con izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Aquí voy a aprovechar de la manera más sencilla porque aquí voy a solamente hacer un ajuste de crossover para los 2, donde los 4 canales van a tener la misma respuesta. Pero puedo diferenciar un del otro por la intensidad en sus ganancias. Muy importante en este punto, si voy a usar un procesador, los crossovers deben estar en full. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí está el ajuste. Aquí, la manera más sencilla, puedo usar un altavoz por salida, sin problemas. Y ahora vamos a poner el bajo, la salida para el bajo. Entonces aquí puedo directamente, como el bajo ya es un sistema mono, entonces puedo poner aquí los dos RCA en la salida 3 y directamente aquí en el amplificador, en su entrada RCA, tenemos aquí su entrada. Aquí voy a poner en el enroteamiento, voy a poner A más B, entonces la suma de los 2 canales directamente en 3. Aquí en 1 voy a tener A y aquí en 2 voy a tener B. Entonces aquí izquierdo, aquí derecho y aquí mono RAW, que es exactamente la suma de los 2 canales. ¿Ok? Aquí un ejemplo más sencillo. Pero si quiero aquí en mis 4 canales tener un ajuste para 2 canales, otro ajuste para los otros 2 canales diferentes. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a hacer el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a usar un poco diferente.
el canal 1 y 2, vamos a poner aquí 1 y 2 también del procesador. Entonces, 1 y 2. Ok, izquierdo, derecho. Entonces ya tengo aquí izquierdo, derecho, por ejemplo, para los altavoces frontales del auto. Ok. Ahora, para los dos altavoces traseros, por ejemplo, voy a hacer de una manera un poco diferente. Voy a hacer aquí en la salida 3 y poner directamente aquí en los otros dos canales, en los canales 3 y 4. Aquí voy a ajustar para mono y voy a tener una salida mono, pero full rango o con el ajuste que quiero. Entonces, por ejemplo, voy a usar un kit component en los canales 1 y 2. Entonces voy a ajustar el canal 1 con A, el canal 2 con B. Entonces voy a tener estéreo en la frente, en los canales frontales de mi auto. Y voy a hacer el ajuste en los dos canales para este kit component. Pero tengo en el trasero, tengo altavoces ovales, donde voy a usar aquí en el canal 3 A más B y hacer el ajuste para este oval, para estos altavoces ovales, sin problemas. Y ahora, para el bajo, tengo la salida 4, donde voy a poner aquí en el amplificador de bajo. Aquí también en su enrutamiento voy a usar A más B. Y aquí en los ajustes 1 y 2 voy a hacer los mismos ajustes de crossover, de ecualización y otros ajustes son iguales, pero en el enrutamiento 1 es A, 2 es B. Ya aquí en 3 voy a hacer los ajustes para los altavoces traseros, entonces un ajuste diferente, pero en el enrutamiento voy a usar A más B, y aquí en 4 también voy a usar A más B con el ajuste para los bajos. Muy importante aquí en el amplificador de barro, voy a usar su subsonic en mínimo, su low pass en máximo y su bass boost puedo usar en 0 y hacer el bass boost en el procesador, como ya hablé en un vídeo. Voy a dejar el card aquí para este ajuste, o puedo también hacer el ajuste aquí en el amplificador sin problemas, pero aquí voy a tener mayor control. ¿Ok? Entonces, como vimos, es muy sencillo usar un amplificador de 4 canales en un sistema donde tengo un amplificador de 4 canales más un amplificador mono para los bajos. ¿Ok? Así, mis amigos, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. Hasta la próxima.